El Javier Milei, supuestamente cuando volvía de la gira a Estados Unidos, iba a firmar este decreto. Tiene 10 días, la fecha límite es el 3 de octubre, es decir, un día después de la marcha universitaria. Entonces en Casa Rosada están evaluando si conviene o no hacer el veto antes o después de la marcha. Bueno, hay que ver finalmente si lo decide firmar Javier Milei. Se espera que sea una marcha muy masiva, la de los universitarios, el 2 de octubre. También va a haber días de paro. Bueno, hay que ver definitivamente qué pasa de hecho, con... hoy hay paro. Emiliano Jacobiti es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué se sabe respecto del veto? Porque está anunciado, pero no ejecutado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rolando, equipo, ¿cómo están? La información que tenemos del veto es que el veto va a ser total, lo anunció el presidente en sus redes sociales, y no solo eso, sino que también lo confirmó el vocero Adorni. Adorni. O sea que el veto va a ser total. ¿Ustedes están pidiendo la intercesión de la ministra Petovelo para ver si esto se puede moderar? ¿Hay alguna posibilidad intermedia? No, nosotros lo que estamos haciendo es, por un lado, intentar que el presidente de la Nación no vete o recapacite en cuanto a lo que implica el veto, porque el veto tiene un costo financiero del 0,14 del PBI, similar a lo que se dejó de recaudar en un año de bienes personales por bajarle los impuestos a los más ricos. Y en la forma que nosotros creemos que se puede resolver el conflicto es reglamentando la ley y saldando para este año y saldando la discusión en un nuevo presupuesto que permita que los trabajadores de las universidades, tanto los docentes, los profesores, los residentes y los trabajadores administrativos, puedan vivir de ese trabajo. Para que te des una idea. La mala noticia, sí. Emiliano, es que si le vetó un aumento a los jubilados, no creo que le tiemble el pulso en esta. Bueno, vetar un aumento a los universitarios. A ver, eso es cierto. Nosotros creemos que el presidente va a vetar la ley. Primero porque lo dijo, segundo porque vetó la ley de los jubilados, pero también es cierto que se pagó un costo muy grande por vetar la ley de los jubilados, porque a la sociedad ya no se le puede decir que no hay plata y que queremos llegar al déficit cero y que esa es la excusa para no pagarle a los jubilados o no pagarle un sueldo con el que puedan vivir a los profesores universitarios, porque lo de los jubilados instaló esa discusión y quedó en claro que el presidente, con la ley Bases, eligió sostener muchísimos privilegios, muchísimos subsidios para empresas con ganancias millonarias en dólares, como te decía recién, rebaja de impuestos para el 2% más rico de la sociedad, en lugar de invertir en educación pública. Digo, bueno, son decisiones políticas que uno toma. Nosotros hasta el último día, última hora, vamos a esperar que el presidente no vete, pero la realidad es que la marcha no es a la Casa Rosada, la marcha es al Congreso de la Nación, porque nuestra esperanza está puesta en que la Cámara de Inicio de que sancionó esta ley ratifique esta ley por 2/3 de los votos. Claro. Emiliano, ¿cómo estás? Quería consultarte, Melissa Molina te saluda. Quería consultarte dos cuestiones. En primer lugar, que en Casa Rosada están diciendo que tienen una intención, no concreto, pero tienen la intención de pasar las universidades a las provincias. Y segundo, hubo una reunión entre Franco Petovelos Sturzenegger y el secretario de Educación, Carlos Torrendel, con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, hace unos días, y trascendió que estaban evaluando la propuesta que hicieron algunos universitarios de los aumentos salariales desde Casa Rosada. ¿Qué información tenés de esas dos cuestiones o bueno, qué opinás? Mirá, lo de pasar las universidades a las provincias, digamos, obviamente estoy en contra. Las universidades son nacionales. Digamos, por ejemplo, el caso de la UBA tiene sedes en la capital, en las provincias de Buenos Aires. Digamos, eso vulnera la autonomía de las universidades y ya se intentó hacer en su momento en los 90 y fracasó. Lo segundo, no me consta de que haya ofertas nuevas en cuanto a las paritarias. Hasta ahora todas las paritarias que vienen teniendo los trabajadores, los profesores universitarios y los trabajadores de la universidad los dejan muy por debajo de la línea de la pobreza y han perdido en 9 meses
un récord histórico desde que se restauró la democracia hasta ahora, que hay categorías que han perdido casi un 43% del poder adquisitivo. Mirá, ayer el decano de Exactas, Guillermo Durán, en la sesión del Consejo Superior, decía que le pidió el recibo de sueldo para ver, viste, con tantas discusiones que había, a un trabajador administrativo que recién entraba a la universidad, que no tenía antigüedad, para ver cuánto cobraba en mano. Bueno, efectivamente corroboró que cobra 425.000 pesos de sueldo por ir a trabajar 7 horas todos los días a la universidad, Sí. ¿no? Imagínense que eso es impracticable. Después vemos las imágenes que vemos de gente saltando los molinetes por las tarifas que le suben para poder ir a trabajar, ¿no? Emiliano, Y en el... ¿temen que la marcha, que seguramente va a ser masiva, esté pasible de que apliquen el protocolo antipiquete, también conocido como la manera de gasear gente? Mira, la verdad que la vez pasada no pasó eso. La marcha fue muy masiva y no tuvimos problemas con la policía. Esperemos que no pase, porque la intención es manifestarse de manera tranquila y dar a conocer una posición que tienen de reclamo que es constitucional, que es manifestarse. La manifestación se va a hacer sobre la Plaza Congreso, seguramente, y esperemos que exceda la plaza. Se va a tratar de hacer de este lado de la 9 de julio, para no cortar la 9 de julio, que es una arteria principal, y sobre todo porque la expectativa que tenemos es que, así como Javier Milei está haciendo lo que dijo que iba a hacer, por ahí muchos pensábamos que lo decía para ganar las elecciones, pero decía que para él el Estado era una organización criminal que tenía que eliminar, ¿no? Y es lo que está haciendo, por lo menos en el caso de las universidades. Lo que nosotros vamos a reclamar al Congreso es que el resto de los diputados de todos los partidos políticos, que no son La Libertad Avanza, que la gente los eligió porque iban a defender un Estado eficiente, un Estado que funcione y la educación pública, hagan lo que le dijeron a la gente que iban a hacer y honren el compromiso que tomaron con la gente, que defender que las cosas del Estado que funcionan bien, el Estado las mantenga y no atente permanentemente contra ellas. Te consulto porque Javier Milei lo que hizo después del veto a los jubilados que hablamos hace un rato fue juntarse con estos 87 diputados que él llama héroes y felicitarlos porque le blindaron el veto. ¿Ustedes están hablando con los diputados? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, el radicalismo? ¿Hubo apoyo del radicalismo para blindar el veto de Milei con jubilaciones? ¿Qué va a pasar con los universitarios? Mirá, ayer hubo una reunión de la mesa del partido del Comité Nacional del Radicalismo, que es el órgano máximo, que tomó como una de las decisiones que tomó fue instruir a sus diputados para que ratifiquen la ley de presupuesto universitario. Obviamente no queremos que pase lo que pasó con la ley de jubilaciones, que 18 diputados que la habían votado cambiaron su voto sin que se produzca ninguna modificación, ninguna alteración del proyecto, ¿no? Entonces, eso me parece que vale la pena recalcarlo. Y por eso yo lo que hago hincapié, y esta marcha va a hacer hincapié, es en que la gran mayoría de los diputados que están en el Congreso fueron electos diciendo que iban a defender las universidades públicas y la educación pública en general como una herramienta de transformación. Hoy, después de las políticas que se vienen implementando desde principio de año a hoy, en las universidades públicas que ya han demostrado que son de excelencia, que están bien rankeadas en el mundo, que la gente las elige, no solamente porque no puede pagar la privada, sino que la gran mayoría las elige por su calidad, ¿sí? Están en jaque. ¿Por qué? Porque los docentes se van. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, la oferta del próximo cuatrimestre ya no va a ser la misma de la que fue este cuatrimestre. ¿Por qué? Porque hay muchos docentes. Es tremendo y lo contaste. Hay docentes, hay investigadores, supongo que hay médicos. Ayer veíamos el abrazo del Hospital de Clínicas que se van porque no pueden sostener esto. Emiliano.